Ya estamos en comunicación con el secretario general de ATEN, el señor Marcelo Guagliardo. Marcelo, gracias por atendernos. Luciano y Santiago los saludan. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, al resto del equipo y obviamente a la audiencia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, te molestábamos para actualizarnos un poco sobre las últimas novedades en torno al conflicto que se vive en el sistema educativo. La justicia le dio admisibilidad al planteo que hizo ATEN. ¿Cuál es tu posición y qué expectativas tenés con respecto a lo que resuelva finalmente la justicia en el tema de fondo, ¿no? Bueno, nosotros obviamente que recurrimos a la justicia con la acción de inconstitucionalidad cuando se agotaron otras instancias, ¿no? Sí. Fíjate que en este conflicto han intervenido tres poderes del Estado, los tres Ujú. poderes. Primero Sí. fue la legislatura la que le dio inicio, allí recurrimos para plantear nuestra posición, el proyecto que originalmente se había presentado finalmente tuvo modificaciones, obviamente que no, sin satisfacer la demanda que nosotros estábamos planteando, ni las afectaciones de derechos Ujú. que marcábamos luego en el ámbito del Poder Ejecutivo, si bien se generó, o por lo menos a través de la reglamentación, se incorporaron algunas cuestiones que nosotros veníamos planteando, eso Sí. siguió sin atender la demanda, sobre todo vinculado con los temas de los suplentes, ¿no? Ujú. Y bueno, agotado ese ámbito de discusión, pues quedaba la posibilidad de la intervención judicial. Bien. Bueno, a eso hemos recurrido. Obviamente creemos que tenemos elementos como para que la justicia analice pormenorizadamente, ¿no?, el Ujú. tema y las inconstitucionalidades que para nosotros tiene. Sí. Por ahora se abre esa etapa. Bueno, esperamos a ver qué resulta de ello. Puede haber audiencias en el trámite. Ujú. Obviamente tendremos la oportunidad de ampliar y de profundizar, digamos, la información con la que cuenta el tribunal a los fines de su resolución. Puede haber incluso instancias en el medio que nos permitan, bueno, como decía, ¿no?, sumar información, y bueno, y Ujú. después esperaremos cuál es la decisión final. Mientras tanto, también nosotros le hemos pedido al gobierno, lo vamos a hacer ahora el lunes a primera hora, retomar la mesa técnica, ¿no?, Bien. que es una Bien. instancia también política que no queremos dejar de tener, ¿no? Claro. ¿Esto es como un cara o seca, Marcelo? O sea, porque si el gremio fue a la justicia y la justicia dice que la ley corresponde, que es constitucional, digo, allí no hay mucho más argumento para manifestarse en contra, supongo, más allá del desacuerdo que pueda tener el gremio con esta ley, o no, o es una instancia más de una discusión larga. No, es una instancia en la que obviamente se va a analizar, o sea, porque las leyes, aún siendo constitucionales, Sí, pueden ser cuestionadas o discutidas desde el punto de vista político, ¿no? claro, claro, sí. Entonces, queremos agotar esta instancia, y en todo caso, si la decisión no fuese la esperada, obviamente evaluaremos en su momento en qué condiciones queda finalmente la ley, Ujú. y por eso también decimos de que no queremos desechar la instancia de la discusión política, porque lo que nosotros entendemos que la ley no vino a resolver los problemas que decía iba a resolver, Ujú. ¿no? Entonces, la solución de ese supuesto problema que se abordaba no se resuelve de este modo. En todo caso, hay que mejorar la forma en la que se trabaja de salud ocupacional del Consejo Provincial de Educación, cómo se Sí. dota ese organismo de suficiente recurso humano y técnico para atender la salud de más de 37.000 trabajadores, porque no solamente somos los docentes, que somos 27.000, sino auxiliares de servicios administrativos, Ujú. que dependemos del mismo organismo, ¿no? Entonces, nos parece que queda mucha tarea para realizar desde el punto de vista de la salud laboral, que no está abordada en esta legislación, que en todo caso lo que hace es, de alguna manera, anticipar una sanción más que atender el problema de fondo, ¿no? Ujú. Marcelo, avanza la consulta popular en la legislatura, ya está reglamentado.
¿Cómo evaluás la posibilidad de que se llame una consulta popular por la esencialidad educativa, entre otras cosas? ¿Te suena a chicana de algunos diputados? ¿Te parece un mecanismo de presión en el marco de la negociación? ¿Le tiene, digamos, les molesta que se llegue a una instancia de esa naturaleza? Mira, en principio uno podría pensar que la consulta popular, como está prevista en la propia Constitución, puede ser para un montón de temas. No solamente para esto, ¿no? Porque uno podría pensar también que el sueldo de los docentes esté atado al sueldo de un diputado, que los Claro. diputados y todos los funcionarios tengan que mandar a sus hijos a las escuelas públicas. O sea, podría preguntarse un montón de cosas a la ciudadanía que a lo mejor su respuesta no sé si a algún sector le va a gustar. Bien. Pero me parece que es más chicana que una preocupación sincera sobre lo que hay que abordar. A mí me parece que la legislatura tiene cosas para hacer sobre educación. De hecho, en su momento nosotros lo planteamos. Tenemos una ley orgánica de educación que tiene 3 capítulos que no han sido todavía reglamentados. Nadie se ha puesto a pensar en ello, ¿no? Como así también cada año la discusión del presupuesto educativo y el control sobre ese presupuesto, si las obras que se prevén se realizan, cómo se hacen. De hecho, hemos participado hace pocos días atrás de un fallo que nos parece que es muy importante porque finalmente los jueces han condenado a funcionarios de obras públicas que incumplieron toda la normativa que tenían para, digamos, que respetara los fines de garantizar que la obra se hiciera en los marcos legales, ¿no? Bueno, eso también debería ser una llamada de atención para los diputados, que escriben leyes que después no se cumplen y nadie controla. Bien. Entonces, me parece que hay mucho para hacer desde el ámbito legislativo y no generar un conflicto como el que generaron y del cual, por lo menos de nuestra parte, los hacemos absolutamente responsables, ¿no? Marcelo, hemos tenido la posibilidad de hablar repetidas veces y esta, bueno, obviamente no es la excepción. Yo quiero salir un segundo directamente del conflicto en sí, de esta intervención, ¿no?, del Tribunal Superior de Justicia y si se quiere te le hago la pregunta un poco más personal en cuanto hay una parte que me da la sensación no está siendo del todo representada en este conflicto que lleva una larga duración. Estamos hablando de los niños, ¿no?, de los jóvenes y de este derecho a recibir la educación. ¿Qué observación tiene desde tu plano personal esta situación, justamente teniendo en cuenta esto, ¿no?, que los niños se encuentran fuera del espacio educativo, que hace muchísimo tiempo no tienen un desarrollo normal de clases y todos los problemas que esto conlleva, ¿no?, en el aprendizaje? Sí, nosotros obviamente que nos preocupa eso. No sé, es indiferente. De hecho, si ustedes han seguido el devenir del conflicto, hemos hecho esfuerzos importantes para obtener respuesta, para discutirla en el seno de nuestra organización sindical. Hace 3 semanas atrás nosotros asistimos a una mesa de negociación, entendíamos que había avances en los temas que habíamos planteado, y en esto no solo pensamos en nosotros, porque la totalidad de nuestras reivindicaciones no siempre están, pero también pensamos en ese equilibrio, ¿no?, de defensa de derechos y cómo podemos, desde el lugar que nos toca, y sobre todo pensando que somos actores de la escuela pública, ¿no?, donde van los sectores que en todo caso necesitan de una educación que les abra las puertas al presente y al futuro en una condición de vida digna. Y esa es una preocupación para nosotros, no nos es absolutamente indiferente y tomamos la cuota aparte que nos toca, pero siempre nos parece que en esto quienes tienen la responsabilidad del Estado deberían asumir ese rol con mucho más protagonismo, decisión, y contemplando que si la educación es importante, y es importante que nuestros niños y nuestras niñas puedan garantizar la totalidad de los días de clase, porque los días de clase son fundamentales, no solo por el contenido, sino por lo que significa el encuentro con otro, las experiencias digamos, del aprender en en esos momentos de escuela, y parece que hacer esfuerzos económicos también, y hay que hacer un reconocimiento importante al que enseña. Nosotros nos venimos rompiendo la cabeza pensando cómo puede ser que cuando se habla de la educación, de la importancia, de que tiene que ser esencial, qué sé yo, se tengan los docentes por abajo de la línea de la pobreza y se los esté persiguiendo, estigmatizando, demonizando, metiendo a todos bajo la misma halo de sospecha de irresponsabilidad, cuando de esos docentes, del trabajo de esos
compañeros, de esas compañeras, de lo que hacemos todos los días, depende precisamente eso que todos queremos que salga bien, que es que nuestros chicos tengan garantizada su educación y su futuro. Entonces, hay de parte de quienes de quienes gobiernan y que tienen, digamos, decisiones en la legislatura, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial, que poner a la educación en un lugar donde haya honestidad política. Si no, pareciera ser que todo es un discurso vacío y que siempre el hilo se termina cortando por lo más fino. Fíjate que la responsabilidad de los presuntos malos resultados parece que la tenemos los docentes. No hay nada que tenga que ver con que no están dadas las condiciones para que se tengan mejores resultados. Y cuando uno mira los países que han prosperado y que han mejorado y que han puesto a la educación en el primer lugar, el mayor esfuerzo lo hacen en la consideración de la tarea de enseñar. Entonces hay que revisar todo, ¿no? Marcelo, ¿te molesta que se interprete este conflicto como una interna hacia adentro del gremio? Y en parte sí, porque se le quita responsabilidad en el origen del conflicto a actores que parece que están ahí medios, en un lugar secundario. El protagonismo lo tiene nuestra interna. Nuestra interna existió siempre. Estamos preocupados ahora porque hay otras características, pero no es el origen del conflicto. Nosotros llegábamos al 28 de junio sin ningún conflicto a la vista. Y lamentablemente, Sí, fue como que la mecha se prendió por el lado de la legislatura, digamos, ¿no? Y en todo caso. Claro, y vos sabés, discúlpame, pero cuando uno pide el expediente de la ley, no tiene una sola hoja. No lo vi. Sí. Entonces te das cuenta que no se analizó, no se tuvo elementos para análisis, para estudiarlo, información, nada. Y de ahí se sale esta situación que nos tuvo, y esperemos, a partir de la decisión de la admisibilidad y por el plenario que se realizó la semana que termina, por la votación mayoritaria de nuestras asambleas que de alguna manera supeditaban las medidas a que la justicia se avenga a darle tratamiento al trámite, estamos en una situación distinta, ¿no? O sea, no va a haber medidas de fuerza para adelante. Pero esperamos que estos carriles que se abren puedan encontrar soluciones, ¿no? O sea que acá podemos decir que acá hasta que la justicia se expida no están previstas medidas de fuerza, incluso si el gobierno no llamara o no aceptara este pedido de la mesa técnica que vos me comentabas. Exactamente, por lo menos por el momento. La decisión del plenario, insisto, producida por asambleas que mayoritariamente se expresaron en votar medidas que quedaban supeditadas a que la justicia se expida, y el único pronunciamiento judicial que podíamos tener en estos días era precisamente la admisibilidad, ¿no? Porque ese es el inicio del trámite. Estamos en una condición en la que podríamos discutir sin necesidad de conflicto. Bien. Última, ¿le crees al gobierno, Marcelo, cuando dice que, yo te tiro alguno de las partes discursivas del oficialismo, becas Gregorio Álvarez, inversión histórica en infraestructura, aumento creo que era del 200 y pico % en partidas? ¿Cómo te llevas con ese discurso del gobierno de Figueroa? Y hay que empezar a ver resultados, ¿no? Porque hasta acá hemos tenido demasiado conflicto para de alguna manera ver la correlación entre esas aspiraciones o esas definiciones y lo que pasa en la realidad. Sí es cierto que las partidas se mejoraron, estaban pero muy abajo, ¿no? Entonces hubo que hacer ese esfuerzo para mejorarlas de alguna manera o significativamente. Ahora también fue producto de lo que nosotros venimos denunciando y lo que venimos reclamando, o sea que fue una respuesta en todo caso a los planteos que hicimos desde la organización sindical. El tema de la infraestructura es necesario que se haga, y vamos a tener en poco tiempo más, cuando se inicie el ciclo lectivo el año que viene, cómo llegamos allí, si es cierto que esa inversión se realizó, si está el plan para que eso se concrete. El tema de las becas, ¿quién puede estar en contra de eso? Lo que sí nosotros observamos, que una cosa son becas para estudios superiores o terciarios, y otra cosa es para la escuela obligatoria. La escuela obligatoria no necesita beca, necesita que se garantice
Claro, el funcionamiento, sí. Que funcione, que estén los transportes, que esté la partida, que esté las escuelas en condiciones. Hacia ahí no hay beca que valga. Ahí tiene que estar el Estado presente porque en todo caso es el garante y es su obligación que nuestras chicas desde que nivel inicial hasta la escuela secundaria tengan garantizado ese trayecto, ¿no? Marcelo Guagliardo, ha sido usted muy gentil por este tiempo. Yo sé que andaba medio ocupado y le hemos robado unos cuantos minutos, así que muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN a nivel provincial.